Hola, mi nombre es Luz del Carmen y voy a hablar sobre los 3 capítulos del Tratado de Cirugía. Para empezar, hablaré del capítulo 18, que es la infección odontogénica. La infección odontogénica tiene como origen las estructuras que forman el diente y el periodonto, que en su progresión espontánea afectará al hueso maxilar en su región periapical, lo cual perfora la cortical, habitualmente la cortical vestibular y el periósteo de los maxilares. Pueden originarse también en zonas anatómicas alejadas a la zona periapical, afectada en un principio. Una etiopatogenia es la colonización y la infección bacteriana de la región periapical. Pueden obedecer a varias causas, aunque en nuestro ámbito la vía pulpar, que tiene como origen primario una caries, sigue siendo la más importante. En ocasiones puede ser iatrogénicas, en consecuencia a una mala manipulación odontogénica. Las causas pulpares es la propagación de los microorganismos hacia la región periapical. Sigue la vía del conducto radicular y la causa primaria es la caries y la pulpitis. La pulpitis es el paso intermedio, basta en caries profunda. La infección periapical cronificada en forma de granuloma o de quiste radicular puede recibir de forma significativa en la propia lesión periapical, así como en la superficie externa del cono apical. También puede ser por causas periodontales. En el adulto sigue teniendo un papel importante la enfermedad periodontal avanzada. La vía natural de drenaje hacia el exterior puede quedar interrumpida de forma transitoria, también ocasionadas después de heridas por ganchos retenedores de prótesis removibles, coronas impactadas en la encía y laceraciones por objetos punzantes. En niños y jóvenes será por accidentes de erupción. Causas traumáticas pueden y tienen la particularidad de que se llega a la necrosis pulpar sin necesidad de una lesión de caries previa. En individuos jóvenes es rara esta etiología en los incisivos, tanto superiores e inferiores. Causas infecciosas por vía retrógrada. Afectación periapical retrógrada por continuidad del ápice de un molar superior en seno maxilar impactado por su íntima relación con un quiste radicular cuyo origen resida en otro diente. Esta última circunstancia puede explicarnos que las pruebas de vitalidad pulpar efectuadas en los dientes que presuntamente están englobados en un quiste se vean altamente alteradas. La iatrogenia puede efectuarse a distintos niveles, como es en dentina, pulpa, periodonto. Una acción tan rutinaria como la anestesia local puede facilitar la propagación de una infección gracias a la vehiculización de los gérmenes por la propia aguja. Otro tema puede ser la bacteriología, especies microbianas propias de la infección odontogénica. Tradicionalmente, los microorganismos implicados en la infección odontogénica fueron los géneros Streptococcus y Staphylococcus. Gracias al progreso de las técnicas de recogida y de cultivo, se ha podido aislar un gran número de bacterias en concreto. En cambio, a la resistencia bacteriana debemos distinguir entre insensibilidad y resistencia de cualquier antibiótico frente a un determinado microorganismo. Un ejemplo comprensible de la insensibilidad es la inefectividad del metronidazol sobre los gérmenes aerobios. Los mecanismos de resistencia pueden dificultar al antibiótico su llegada hasta el punto diana y pueden modificar el punto diana por secreción de proteínas que protegerían el locus específico del ribosoma, donde actúan las tetraciclinas. La clínica de la infección odontogénica se divide por etapas. La primera etapa es el periodo de la inoculación o de contaminación. La segunda etapa es el periodo clínico, que es donde aparece una serie de signos y síntomas típicos de cada fase de esta etapa. Otra etapa es el periodo de resolución. Viene marcado por
por el cese, de la actividad inflamatoria y de la formación de tejido de reparación. La periodontitis es la inflamación de los tejidos de sostén que compone el periodonto. La periodontitis, según su carácter evolutivo, aguda, subaguda, crónica o según la calidad de su exudado, serosa o supurata. La celulitis es la inflamación del tejido celular subcutáneo. Extiende la inflamación del tejido conectivo, principalmente subcutáneo. El término flemón se determinó para una inflamación circunscrita de presentación bucal. El absceso es la acumulación delimitada de pus en un tejido orgánico. En esa fase se produce la información localizada de un exudado purulento que se detecta clínicamente gracias a la palpación por la sensación de remitencia o fluctuación. La infección odontogénica circunscrita es la infección donde aquella fase evolutiva en la que ya traspasó la barrera supone el periósteo y queda situada entre este y la fibromucosa. Primero en formar de flemón y luego de absceso. A un costado podemos ver lo que ya es el absceso. Las localizaciones de estos pueden ser en abscesos molares superiores, abscesos en vestibular, abscesos paramandibulares en el primer molar inferior. Pueden observar algunas imágenes de estas. También está el absceso móduro, el absceso en el segundo molar inferior, abscesos originados en el tercer molar inferior, maseterino y paramandibular. Ahora empezaremos con el capítulo 19, que son las vías de propagación de la infección odontogénica. La infección odontogénica puede propagarse básicamente de dos formas: propagación por continuidad, que es la infección odontogénica, donde puede ir siguiendo el trayecto de los músculos y las aponeurosis hasta llegar a establecer lejos de su punto de origen. Y la otra es la propagación a distancia. Cabe distinguir una extensión de la infección odontogénica gracias a que los gérmenes viajarán por los vasos linfáticos y que suelen producir una reacción inflamatoria en la primera estación linfática, como por ejemplo en los ganglios de la celda submaxilar. Aquí voy a hablar sobre los espacios bucales que afecta la propagación por continuidad. El vestíbulo bucal se trata de un espacio virtual limitado mediante la cara externa de los maxilares y externa por la mejilla de los labios. El espacio palatino es la bóveda de la cavidad bucal. El límite superior es óseo en su parte anterior y muscular, velo del paladar en la posterior, mientras que el inferior está formado por una fibromucosa espesa. El espacio sublingual está limitado por encima por la membrana mucosa que forma el suelo de la boca, mediante los músculos genioideo, geniogloso y iogloso, y por debajo por el músculo miloioideo. Los límites anterior y externo vienen representados por la sínfisis y el cuerpo mandibular. En esta imagen se logran ver el músculo bucinador y los espacios de los cuales les estoy hablando. Ahora hablaré de los espacios cervicomaxilofaciales superficiales. El espacio canino queda limitado en su zona profunda por la fosa canina del maxilar superior, internamente por el músculo elevado del labio superior y externamente por el músculo cigomático menor. El espacio geniano. Los límites son en profundidad el músculo bucinador, por arriba la región palpebral inferior y el arco cigomático, por detrás el borde anterior del músculo macetero, por debajo la bacila mandibular y por delante de arriba abajo
el espacio nasogeniano, la comisura labial y el músculo triangular de los labios que los separan de la región mentoniana. Otro espacio es el espacio mentoniano, es un espacio impar y medio que está situado inferiormente al lado inferior y sus límites externos son los músculos triangulares de los labios. Por último, el espacio temporal superficial, y el espacio temporal superficial es un espacio virtual que está limitado por fuera de la aponeurosis temporal, que va desde el arco cigomático hasta el hueso temporal y por debajo por el propio músculo temporal. En esta imagen se logra observar el músculo bucinador, la bola adiposa de Bichat, músculos cigomáticos mayor y menor, músculo risorio, músculo triangular de los labios, músculo cutáneo del cuello, y en la otra imagen se observan los músculos que les estaba comentando. Ahora hablaré de los espacios cervicomaxilofaciales profundos. Uno de ellos es el espacio paramandibular, también conocido como espacio del cuerpo de la mandíbula. Este está formado internamente por la cara externa del cuerpo de la mandíbula, externamente por la lámina que supone la propagación facial de la aponeurosis cervical superficial, y su límite superior es el músculo bucinador. Otro espacio es el espacio temporal profundo. Se trata de un espacio virtual que está limitado externamente por el músculo temporal e internamente por el hueso temporal y el ala mayor del esfenoides. El espacio cigomático, también denominado espacio infratemporal, limitada por arriba con el espacio temporal profundo, por delante con el espacio geniano, por detrás con el espacio parotídeo, por abajo con el espacio pterigomandibular, por fuera con la rama ascendente mandibular, por dentro con la apófisis pterigoides, la porción inferior del músculo pterigoideo externo y la pared lateral de la faringe. El espacio maceterino, su cara superficial es el propio músculo macetero, mientras que su cara profunda es la cara externa de la rama ascendente mandibular. Y en esta imagen se logran apreciar los espacios cervicomaxilofaciales profundos. Hearing you whisper through the phone, wait for me to come home. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. Cuadro clínico basado en los siguientes criterios: inflamación insignificante de la garganta que está presente al principio de la enfermedad y que remite pronto, hinchazón con peculiar consistencia de madera que no deja fovea al apretar con el dedo, inflamación dura por debajo de la lengua, borde bien definido con edema del cuello, falta de implicación de las glándulas salivales. La dificultad respiratoria domina la sintomatología y la desecación de la mucosa bucal. La propagación a distancia, propagación por la vía hematógena. La propagación por vía linfática de adenoflemón es la inflamación odontogénica. También puede diseminarse por vía linfática, dando lugar a la inflamación metastásica de los ganglios regionales, ganglios del espacio submaxilar. El capítulo 20 son las normas generales del tratamiento de la infección odontogénica.
antibiótico-terapia, profilaxis de las infecciones postquirúrgica y a distancia. La infección odontogénica: no existe un tratamiento estandarizado de las infecciones odontogénicas. En general, el tratamiento que se realiza deberá de la fase de la infección periodontitis, celulitis o flemón. En la fase de celulitis o flemón será básicamente farmacológico, sin olvidar que el odontológico puede ayudar a resolver el cuadro. El tratamiento odontológico como tal es la apertura cameral. En la fase de periodontitis puede ser curativa, con la gran ventaja de representar poder conservar el diente. Ya si no se hace podría ser la exodoncia convencional. Puede ser importante efectuar una exodoncia cuando no hay posibilidad en un futuro de hacer un tratamiento conservador. Los principios generales de la antibiótico-terapia: el uso de agentes antimicrobianos que ha de adaptar individualmente para cada paciente. La elección del antibiótico se basa en su seguridad, eficacia, baja toxicidad y costo aceptable. La elección del antimicrobiano ha de ser juiciosa, y no solo será importante elegir el antibiótico adecuado, sino también se tendrá que prescribir correctamente. Las consideraciones básicas: los antimicrobianos pueden ser utilizados para tratamientos profilácticos, empíricos o dirigidos. El antibiótico ha de llegar al tejido infectado y no a permanecer ahí el tiempo suficiente, y en una concentración que se suponga efectiva. A un costado se observa una imagen de un absceso paramandibular y submandibular derecho. Para efectuar la recogida de la muestra por estudio microbiano, pintamos la pared con povidona yodada y posteriormente puncionamos el absceso con una aguja. El diagnóstico microbiológico es la identificación de los microorganismos causales, que consigue gracias a una correcta toma de muestras. Después de esta se hace la recogida de la muestra, que es imprescindible hacer una recogida cuidadosa del material, evitando lo posible al contacto con la saliva. Posteriormente, la identificación del microorganismo causales. Se puede obtener una información orientativa, sobre todo en manos de un microbiólogo experimentado. Posteriormente se hace el estudio de la susceptibilidad bacteriana, que son las pruebas de susceptibilidad in vitro frente a una bacteria de antibióticos, que es el antibiograma. Por último, se hace la selección del agente antimicrobiano. Antes de llegar a los tejidos infectados, el antibiótico debe salvar una serie de obstáculos. Al ser oral, la administración interesada que resista sin degradarse el pH gástrico y que además tenga una buena absorción intestinal. Los principios de administración de los antibióticos son las vías de administración, que es la vía parenteral, la vía intravenosa, la vía intramuscular y la vía oral. Está la dosificación, que por regla general los antimicrobianos con pocos problemas de toxicidad, los betalactámicos, se administran sin tener en cuenta el peso corporal del individuo. Y también pueden existir combinaciones de antibióticos. La asociación de antimicrobianos puede ser útil cuando se tiene la evidencia que hay varios gérmenes patógenos con distinta susceptibilidad, o bien porque se trata de una asociación que nos aumentará el espectro de acción. En caso de alergia a los antibióticos, un impedimento con el que nos encontramos cada vez con mayor frecuencia es en el paciente nos refiere a haber padecido una reacción alérgica frente a un determinado antibiótico. La antibiótico-terapia practica la infección odontogénica. Ya hemos mencionado previamente que habíamos clasificado los antibióticos que utilizamos en el tratamiento de la infección odontogénica en primera elección, segunda elección y tercera elección. Los antibióticos de primera elección son todavía los que a nuestro juicio deberíamos utilizar para el tratamiento ambulatorio de las formas leves y moderadas de la infección odontogénica.
que pueden ser las penicilinas naturales, penicilinas G, penicilina sódica y potásica, penicilina G procaica, penicilina G benzática y penicilina V. Las aminopenicilinas son productos semisintéticos que aumentan el espectro de la penicilina G hacia una serie de bacterias aerobias gram negativo. La ampicilina, su administración por vía oral, a pesar de que no se altera por la presencia de alimentos, tiene el conveniente que su absorción intestinal es baja, y la amoxicilina presenta una mejor absorción enteral del 60 al 80%, hecho que permite que se obtengan niveles plasmáticos efectivos por la posología de cada 8 horas. Los antibióticos de segunda elección implican ya un salto cualitativo en nuestro tratamiento, ya que se basan en el metronidazol, que es el único antimicrobiano activo frente a bacterias parásitos. Su actividad frente a los anaerobios ya fue comprobada en 1962. Las penicilinas asociadas a inhibidores de beta-lactamasa y los lincosamidas. Los antibióticos de tercera elección son todos aquellos que, teniendo un valor irreprochable, deberían reservarse para ocasiones determinadas, como pueden ser la alta sospecha de un determinado agente causal, los que son los aminoglicosidos, penicilinas isoxazólicas, cefalosporinas, vancomicina, tetraciclinas, clorafenicol, quinolonas y las oxazolidinonas, ya que un tratamiento complementario podrían ser los analgésicos antiinflamatorios. El tratamiento farmacológico antiinflamatorio puede efectuarse con analgésicos antiinflamatorios no esteroides o bien con corticosteroides, a los que obligatoriamente deberían añadirse algún analgésico. El tratamiento quirúrgico. Indicaciones del desbridamiento. Por desbridamiento se entiende la incisión y ruptura quirúrgica de las bandas o bridas fibrosas que presentan en su interior un determinado tejido patológico. Las indicaciones de la traqueostomía es la obstrucción respiratoria. Pueden acontecer cuando la infección ontogénica afecta a los espacios que circundan la faringe, submaxilar, parafaringio y retrofaringio. En la mayoría de los casos va a tratarse de una obstrucción por compresión de vías aéreas altas. Otro tratamiento es el tratamiento específico según la etapa clínica. Tratamiento de la periodontitis. Si el paciente no presenta una afectación de un estado general, el tratamiento será farmacológico, antibiótico-terapia y odontológico. Consiste como mínimo en efectuar el tratamiento endodóntico que más convenga. El tratamiento de la celulitis, si no hay una repercusión tóxica general, puede realizarse una exodoncia simple. El tratamiento de absceso, una vez que se ha formado el absceso, habrá que vaciarlo cuando se compruebe su fluctuación, generalmente cuando se trata de una localización primaria. El desbridamiento se hace por vía intrabucal y muchas veces la extracción del diente proporciona el drenaje. La profilaxis de la infección postquirúrgica. La antibiótico-terapia profiláctica es una medida preventiva que está claramente establecida y demostrada como eficaz, pero que no es aceptada unánimemente en todas las especialidades médico-quirúrgicas. Principios para indicar la profilaxis postquirúrgica. Debe haber un riesgo de infección superior al 10%. La cirugía bucal no complicada tiene el riesgo bajo de infección, pero clásicamente se admite que este peligro aumenta si se alarga el tiempo de intervención. Las pautas de profilaxis antibióticas postquirúrgicas. Exponemos una entre muchas posibles pautas a seguir como profilaxis antibiótica: pacientes estándar, pacientes alérgicos. La profilaxis de la infección a distancia. Infección metastásica, que es aquella que ocurre a distancia de la
puerta de entrada del germen. Es sin duda alguna la endocarditis bacteriana. La prevención de la infección metastásica es combatir la bactemia antes de que los microorganismos aniben a su órgano de destino. Y estamos viendo la extracción de un incisivo superior en un paciente con prótesis cardíaca valvular que precisa seguir la pauta de la profilaxis de la endocarditis bacteriana. Pues esto sería todo. Agradezco a todos y pues gracias.